¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cuál es el material más duro del planeta Tierra? No es el carbono, no es otras aleaciones, otros minerales. El material más duro, más irrompible, más inconmovible es la ideología. La ideología no es las ideas, no es el ejercicio del pensamiento. Es las ideas cruzadas con una cuota gigante de dogmatismo. Tiene que ver con la textura, la rigidez, el dogma. Argentina está, casi les diría, tomada, hemos sido tomados como rehenes por un grupo de personas con una rigidez de ideas descomunal, inconmovible, sumamente ideologizados, en donde nada de la realidad, nada que se les presenta los modifica. Como decimos siempre, la evidencia no les modifica la creencia. Los enemigos son los de siempre, las soluciones a los viejos problemas son para ellos lo de siempre. Incluso lo digo para aquellos que habían prometido no volver a equivocarse. Como dice Twitter, en el avatar es una cosa y en la juntada es otra. Miren lo que prometía Alberto Fernández cuando creíamos que era flexible. Volviendo al campo, yo tampoco quiero desalentar al campo. Por eso les he garantizado que los pequeños productores esta vez tendrán un sistema de reintegros que no los haga pagar como los hizo pagar en otro tiempo con la 125. Yo siempre digo, yo aprendí, Yo de la 125 aprendí. 2 veces no me pasa. 2 veces no me pasa. 2 veces no cometo el mismo error. Muy bien. El eje de la flexibilidad y el eje de la rigidez. Frente a la encerrona de esta nueva crisis económica provocada por su propio gobierno y el espacio que gobierna también, que es el kirchnerismo, ahora Alberto Fernández ya no es el del avatar, es el de la juntada, el que les voy a presentar. El desafío de enfrentar la inflación, el desafío de enfrentar a los que especulan con el dólar, el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Vamos a volver a repetirlo porque me parece que acá hay algo que es clave y es, el kirchnerismo piensa el país en términos de un juego de suma cero. ¿Sabes por qué falta? ¿Sabes por qué hay carencias? Porque otra gente acumuló demasiado. Es un receptáculo en donde si alguien tiene mucho, alguien necesariamente tiene poco. Hay una torta inelástica, inamovible, en donde lo que hay es que redistribuir los tamaños y las porciones. Es muy difícil la comprensión de que hay que ampliar la torta para distribuir mejor. Experto en distribuir, y lo hace mal, no se fija en cómo crecer. Por eso los enemigos de siempre, y con ustedes los, entre comillas, especuladores, y con ustedes los malos de siempre, el campo. Cada uno de los malos elegidos, repetitivos, de hace 16, 18 años del país, por el kirchnerismo, tienen dedicada una marcha. Miren, mañana una parte de la CGT con Pablo Moyano, la más beligerante, contra el empresariado, contra AEA, contra los grupos empresarios, junto con Hugo Yasky, junto con Palazzo, van a homenajear a Evita con un discurso de un tono fuertemente antiempresario. Lo que van a decir es lo que vos ya sabés, y es que hay un gen maligno en el empresariado argentino. Yo agrego, no se entiende bien por qué el Homo sapiens es especialmente malo y codicioso en la Argentina, y en Uruguay menos, y en Chile tal vez menos, y en Brasil menos. ¿Por qué si son todos empresarios se concentró la maldad empresarial en la República Argentina? Ellos van a ser mañana los destinatarios de las antorchas, con todo el peso simbólico, más allá del homenaje histórico a Eva de las Antorchas, lo que significa en un momento de presión y tensión portar antorchas en las manos. Y el sábado van a tener también, en la clausura de la Rural, van a tener una marcha de algunos grupos piqueteros que van a ir
a presionar también al campo para que liquiden. Insisto, siempre la misma lógica del juego de suma cero. Ahí abajo de esas silobolsas está el plato de comida de los argentinos. Detrás de toda esta escena, con fuerte texto demagógico, lo que se esconde es un gobierno impotente que está esperando a ver si el Fondo Monetario hace algún guiño. En un ratito vamos a ver qué es lo que tuiteó la líder del Fondo Monetario, que dice: tiene que haber un plan definitivo, como diciendo, de alguna vez por todas tienen que instrumentar un plan. Mientras no se sabe, les digo, hoy 8 y 6 y 7, no se sabe si van a desdoblar o van a proponer algo para incentivar al campo a liquidar divisas, o si hay una batería para instrumentar frente a un mercado en donde por suerte el dólar informal bajó, y esto es muy bueno porque arrastra precios, pero el riesgo país y otros indicadores siguen siendo muy malos. Resumo, estamos en una crisis económica profunda. El mes, la inflación que se va a venir es dramática, e insisto, la limitación de este cuarto gobierno kirchnerista, ayer yo les planteaba que cuando sea el 25 de mayo del año que viene, se van a cumplir 20 años de la asunción de Néstor Carlos Kirchner, y de 20 años, 16 años enteros los va a haber manejado el kirchnerismo. La situación económica, entonces, ya sabemos que tiene en 4 de cada 5 partes su responsabilidad en este gobierno que hoy maneja el timón. Bienvenidos. Está con nosotros Nelson Castro. Hola, Buenas Nelson. noches, ¿cómo estás? Lucía Salinas, Pablo del León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Y está Damián Dipache. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches, un placer. Bien. Pablo del León, Jessica Bossi. ¿Hay algo nuevo que se esté cocinando? ¿Hay medidas? ¿Qué ven ustedes? ¿Reacción o parálisis? Bueno, el sábado se cocinó un almuerzo en Olivos para Cristina y para Alberto. ¿Qué salió de eso? Se hablaba de nuevas medidas, se hablaba de cambios en el gabinete. ¿Qué vimos hoy, lunes? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un gobierno que sigue partido, un gobierno que no se pone de acuerdo entre sus dos cabezas principales en qué hacer. Con el campo sí, con el campo no. Un dólar para que el agro liquide o marchar contra la rural. Hay una cuestión absolutamente desmembrada de un gobierno que no se pone de acuerdo, que no da respuestas en la economía, porque la tenés a Batakis, al cual se saca una foto con Cristalina, bancando el ajuste de Batakis, y tenés hoy una seguidilla de marchas que después vamos a ir contando, 3 en la semana, que cada una va para un lado diciendo una cosa diferente, y en el medio de todo eso, otra vez, vuelve a sonar Massa entrando al gabinete. ¿Y Massa qué va a entrar al gabinete? ¿Marchando contra la rural o aplicando medidas que ordenan la economía? Todo este guiso es el que comieron el sábado Cristina y Alberto. Para los más viejos, ¿recuerdan la noticia rebelde que era un aporte más a la confusión general? Eso es lo que estamos viendo. Vos sí. Sí, y el aporte a la confusión es minuto a minuto, porque desde el viernes de la semana pasada eran inminentes anuncios vinculados a frenar la corrida cambiaria, al dólar, fundamentalmente al agro. Eso lo desata sobre todo el final del discurso de Alberto Fernández el viernes en Casa Rosada, encendido realmente como él estaba tratando de no oponerse. Hacía 2 semanas que sus asesores le decían: tranquilo con los discursos, no tan grandilocuentes, recorridas más bien en el conurbano, no apuntar tanto a la confrontación. Bueno, ese viernes quedó claro que había una discusión que dar, que eran para el gobierno esos 20.000 millones de dólares, que no son 20.000 millones de dólares, pues dijo Omar la cifra, son 18.000 millones de dólares en stock para liquidar de todos los granos. De esos, 13.000 son los de la soja. ¿Qué dato tienen en la mesa chica del gobierno? Que el ritmo de liquidación actual es de 120 millones por día, y necesitan que sea para bancar la falta de reservas unos 200 millones. Esto te da en un mes hasta septiembre, un poquito más, te da que necesitan 5.000 millones de toda esa torta que estamos hablando extra de liquidación del campo, y no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Batakis promovió un dólar soja que Cristina Kirchner no quiere que Miguel
Pelle no quiere. ¿Qué dice Pelle? Aguantemos, vamos a aguantar un mes, hay que no se desesperen, no hay que hacer nada o hay que hacer muy poquito. Sergio Massa, batería de medidas, incentivo al campo, algún guiño también para otros sectores, o sea, una por acá y una por allá. Cristina Kirchner, ¿qué dice cada vez que alguien le lleva una idea? Convénzanme. Ahora, yo te pregunto, Nelson Castro, ¿cuál es la estrategia? ¿Querés invitar, como decía Perón, persuadir, generar empatía, generar incentivos o querés presionar con antorchas y el sábado en una marcha en donde también va a ir mucha gente al predio de la rural? Ahí, ojo, porque ya están jugando medio al límite de que haya un conflicto entre la gente que va y apoya al campo, la gente que va a estar en contra. Se empiezan a armar escenas que son medio borders, ¿eh? Bueno, el kirchnerismo auténtico es el de Cristina. Vos hiciste una definición muy importante ahí de la ideología, porque tiene ese elemento de las ideas puestas al servicio de un dogmatismo. Esto que decía Jessica, convénzanme. Es un imposible, porque como Cristina no quiere ser convencida, además, porque ese es el elemento, ¿no? Entonces aparecen las contradicciones que representan esto de Massa, que claramente, digamos, más allá de ser un transero y un panqueque, digamos, no creen estas cosas. Y aparece Cristina como la que manda. Y ese es el problema que tiene el gobierno, que lo paraliza. Porque la consecuencia de todo esto, Diego, es la parálisis del gobierno. Y sí, un elemento muy importante que necesita el kirchnerismo, la construcción de un enemigo. Mucho más ahora en la desgracia. Entonces aparece, ¿no?, el golpe, esto y aquello, y estos actos tienen que ver con esto. Construyamos un enemigo mientras no hacemos nada. La situación es dramática y peligrosa. Ya voy a pasar por Lucía. Osvaldo. Sí, no, estaba pensando que hay datos que el gobierno no da. En el primer semestre de este año, el campo le dio al país 19.000 millones de dólares, un 15% más que el primer semestre del año pasado, que ya había sido récord. Digo, los productores acá nomás, en Uruguay, por tonelada de soja, ganan 512 dólares. En Argentina llegan a 144. Digo, estos datos, que son los que hacen a la realidad, son los fundamentales. ¿Por qué alguien vendería, por qué alguien se descapitalizaría? Aquella persona que tiene en su casa para vender artículos del hogar, tampoco los está vendiendo porque no sabe cuál es el precio de reposición. Entonces, ¿por qué vas a vender la soja a nada sabiendo que no sabes si cuando tengas que hacer la cosecha vas a poder comprar los fertilizantes? Es básico. Digo, y es lo que, si no lo entienden, digamos, evidentemente hay algo que el presidente decía, aprendí con la 125. Bueno, ¿qué es lo que aprendió? ¿No? Bien, hasta tanto el gobierno no se exprese o condene o se despegue con alguna frase de la marcha de piqueteros, muchos de los cuales, por lo menos algunos representativos, trabajan en el desarrollo social, en el ministerio, es decir, son funcionarios, hasta tanto no lo haga, con su silencio está acompañando. Yo esto lo quiero decir porque en off te están diciendo algunos referentes que nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no vamos ahí. Oficialmente esa escena puede ser complicada, que oficialmente el gobierno diga no apoyamos que vayan en un día muy sensible como es la clausura del predio de la rural ese día el sábado, nos despegamos, no estamos de acuerdo con eso, estamos negociando, queremos proponer. Hasta tanto eso no suceda, tenemos que entender que el gobierno los deja jugar. O bien que estamos en un momento completamente inorgánico, en donde nadie manda y reina una pequeña anarquía y cada uno va con su repertorio y su partitura. Sí, quiero mencionar que cuando el gobierno quiere bajar una marcha, lo hace. Por supuesto. Pasó cuando el Evita quería marchar en plena crisis política con Cristina a favor de Alberto Fernández llamó por teléfono, desactivó la marcha. La pregunta es si hoy tiene el poder para desactivar marchas o no. Esa es otra pregunta, pero, digamos, consultando a fuentes de primera línea del gobierno, ¿qué dicen ahora? Nosotros no convocamos, tampoco están intentando desactivar esta movida. Bien. Ahí lo inquietante me parece, ayer Pablo contaba que el plan de Alberto Fernández es esperar a septiembre, decías, ¿no?
Eso es lo que dice también Miguel Ángel Pelle, que hay que esperar Claro, a septiembre. a septiembre. El problema es, ¿y hasta septiembre qué? ¿Qué es esta inacción? ¿Es este esperar a ver que las cosas transcurran? ¿Es la búsqueda del enemigo externo siempre? Si no es el campo, es la oposición. Lo que sucede es que el gobierno necesita del campo, necesita de la liquidación, necesita llegar a una construcción de diálogo, necesita de la oposición también, porque está en un momento complejo de credibilidad de cara a la sociedad, pero siempre está buscando un enemigo externo sin buscar las soluciones puertas adentro, porque los que gobiernan finalmente, y en principio, en realidad, son ellos. El asunto es si el principal plan es esperar hasta septiembre, la situación es por demás. Esperar a que en septiembre haga calor, porque la idea es además, un factor que baje la demanda estacional. que baje la demanda de gas, porque si en septiembre llegamos a tener un septiembre frío, vamos a tener para octubre, digo, es un país climático. Estamos esperando que llueva a ver si la cosecha, podemos tener una buena cosecha en la zona núcleo. Digo, es climático. Sí, estacional, es un gobierno estacional. Claro, pero estamos como en 1700, esperando que venga del cielo alguna suerte. Señor Dipache, veamos en la economía real, en las góndolas, cuáles son los efectos de los corrimientos, por ejemplo, del dólar informal. Los efectos son terribles porque el esperar es que no tengas dólares. O sea que, claro, en definitiva, todas esas restricciones a las importaciones que están apareciendo cada vez se intensifiquen más. Entonces vas a tener mayor nivel de preocupación en la gente en la calle porque en definitiva no vas a poder reposicionar esos stocks que en muchos casos están teniendo problemas y en otros casos hay faltantes como para que la producción industrial se incremente. Nosotros ahí hicimos un relevamiento de qué es lo que pasó en los primeros 15 días de julio respecto de los últimos dos semanas de junio. Si lo podemos ver ahí, vas a ver que los aumentos son importantes. Fíjate, higiene, 9,5% aumento. Esto en los primeros 15 días de julio, higiene 9,5% entra dentro de higiene. Dentro de higiene entra papel higiénico, cremas, todo lo que tenga que ver, shampoo, acondicionador. Saltó la categoría. De hecho, tenés químicos que están faltando para poder producir estos productos. Muchos de estos productos de higiene requieren de importación, requieren de insumos de importación. Canasta básica, ahí veíamos, 6,5%. Canasta básica, chicos. 6,5%, para que te des una idea que la canasta básica le dio por debajo del 5% al gobierno en la su última medición. Cuidado capital, 6,5%. Bebidas con alcohol, 5,7%. Cuidado de hogar y autos, 5,5%. Y lácteos, 5,3%. Yo lo que veo, Diego, es que Argentina está yendo hacia un sendero cuando el gobierno dice están especulando con los precios, no están especulando con el dólar. Argentina está mirando mucho más ese dólar contado con liquidación que el formal, porque no te lo dan. O sea, si vos no tenés acceso al tipo de cambio oficial, obviamente vas a tratar de ver tus precios hacia el contado con liquidación. ¿Que cuánto cerró hoy? 331 pesos. Para que vos entiendas, recién hablábamos que la categoría higiene voló o limpieza voló. Una pyme, hoy en Argentina, que no le están dando los dólares al tipo de cambio oficial, porque no hay, no es que es maldad, no hay. Entonces le dice, mira, no te los doy, te pongo trabas, te paso licencia no automática, esperás 180 días, etc. Los tiene que salir a buscar al mercado a 331 pesos. Y ahí lo que generas es una distorsión de precios muy grande. ¿Por qué? Porque la grande le puede llamar al teléfono a su casa de matriz y dice, che, mira, necesito tanta cantidad de dólares porque nos quedamos sin vender en Argentina. Y la pyme dice, ¿y yo qué hago? ¿Toma 331 pesos y quedo fuera del mercado? ¿Y se lo derivo a la gente? ¿O directamente no vendo? ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando en Argentina en este momento, chicos. Abramos los ojos. Pero entonces, digamos, las dos posibilidades hoy son, lo agrego al precio final y como hay poca mercadería, la gente tendrá que comprármelo porque esto es el zoológico y cazaré en el zoológico, o bien no vendo. Esas son las opciones. Son las opciones. Ejemplo, en informática, electrónica, en calzado, estuvo sucediendo eso la semana pasada porque la volatilidad del precio de ese tipo de cambio en el paralelo era muy elevada. Entonces, estaba la incertidumbre de decir, ¿cómo frijo el precio? ¿A cuánto lo voy a reponer? ¿A 130 pesos o a 331? ¿A 130 pesos o a 320 que cerró el viernes? Es una locura esto. Y sigue siendo una locura. Nelson. Lo notable de todo esto, Diego, es que esto ya pasó en la Argentina. ¿Te acordás que lo hablábamos
contigo ya 2 o 3 veces este elemento increíble de lo anacrónico del kirchnerismo. Todo esto ya pasó y las medidas que se vienen estudiando ya pasaron y ya fracasaron. Recién lo decía el mismo Alberto Fernández. Este es el problema mental. Hay un problema mental, por eso cuando utilizo la palabra desgracia del kirchnerismo, vos lo vas a entender muy bien porque hay mentalmente algo y lo marcaste muy bien, con lo cual no se puede avanzar. Porque vos decís, la evidencia te demuestra que fracasaste. Pues no, vamos a seguir como eso. ¿Cómo haces? Digamos, es un problema psicopolítico poco común, que solamente se ven en los regímenes fanáticos y autoritarios. Todo lo que ha hecho el gobierno es el fracaso y todo lo que vaya a hacer va a fracasar. En un ratito vamos a ver el tuit de Georgieva del Fondo Monetario para que ustedes vean cómo hay que prestarle atención a una palabrita. Otra productiva reunión con la ministra Batakis. Damos la bienvenida a sus esfuerzos iniciales para fortalecer la sostenibilidad fiscal y coincidimos en la importancia de la... Y acá viene la palabra. Palabra es esa. Esta palabra que la vio muy bien Dipache. De la implementación decisiva del programa para abordar los desafíos económicos y sociales de Argentina. ¿Quiere que debatamos media hora por reloj de qué quiere decir la palabrita puesta en el tuit? Decisiva. Sí. No me estamos entendiendo. No me guitarré más. Esta vez hacelo en serio. Sí, Claro, sí. no me guitarré más, porque, Diego, o sea, vos imaginate que Martín Guzmán en marzo, no hace 1000 años, dijo, con este programa con el Fondo Monetario Internacional vamos a bajar el déficit fiscal, se incrementó. Vamos a bajar el gasto público, más nombramiento. Vamos a lograr desacelerar la inflación. Se aceleró el ritmo de la inflación. No cumplieron ninguna de las 3 metas que se habían propuesto en marzo. Y encima de un déficit fiscal que debería estar en 2,5%, se debería cerrar el año, estamos en 4,5%. No. O sea, es una locura. Bien. Y si tomás pasivo no remunerado del Banco Central de la República Argentina, que son las LELIQ, etcétera, estás en el 8 o 9%. O sea, el decisivo es, flaco, durante todo este tiempo me estuviste guitarreando y yo te dejé que guitarrees. Y ahora con un desdoblamiento cambiario enorme, ¿no? A más del 150%. Entonces, el decisivo es, ya no lo pensés con el Fondo Monetario Internacional, lo dice Georgieva. Lo necesitamos los argentinos. Pero, digamos, para mí es clave entender eso. Por supuesto es una carga y es un pasivo tener una deuda y es muy grande la deuda. Lo que digo es, lo que Argentina necesita de equilibrar sus cuentas, lo que la propia Batakis dijo buscar el equilibrio fiscal y Alberto Fernández en algún momento había enunciado, por supuesto con los zigzagueos discursivos propios del personaje, es lo que también Argentina necesita. ¿Cuánto emitió Dipache Argentina ya? Ya vemos lo que pasa con la inflación. En el mes de junio, para el salvataje de la colocación de bonos infructuosos en el mercado, más emisión monetaria para financiar el déficit, fue 1,2 billones. Y en el mes de julio... ¿Qué quiere decir 1,2 billones? Porque ya hablamos de billones. Te lo voy a comparar y te vas a... ¿Cuánto tiene que hacer con la cabeza y te vas a poner mal. ceros? Lo voy a comparar y te vas a poner mal. ¿Viste que la gente se está volviendo loca para la segmentación de tarifas? Sí. Que está llenando los formularios para eliminar subsidios nacionales. Ese esfuerzo va a involucrar 88.000 millones de pesos. 1,2 billones son 14 veces lo que vamos a ahorrar en subsidios nacionales. Vos me entendés lo que es la cuenta. Y la cuenta lo que me da es que toda la batalla de la segmentación de subsidios, de Basualdo versus Guzmán, todo eso no va a mover la aguja, dada la aceleración del gasto y la inflación. Exactamente. Pero hay un punto más que es importante tener en cuenta con lo que está pasando con la ministra de Economía. Que en definitiva esa aceleración no baja, porque después de los anuncios se siguió emitiendo, se siguió incorporando gasto público y personal, y entonces ahí la incertidumbre es mayor. Entonces yo lo que digo es, cuando ese mensaje, que no lo dé el fondo, lo dé la propia Batakis, y proponga metas, objetivos, cómo voy a bajar ese déficit fiscal, cómo voy a bajar el gasto público, además va a requerir el aval político de Alberto y Cristina. Yo te quiero hacer solamente una pregunta, escuchá esto. Suponete que vos tengas una deuda, ¿no? Yo soy el banquero y vos sos el deudor. Venís y me decís, Damián, no te puedo pagar. Ni a los acreedores privados, ni a los organismos multinacionales, no lo puedo pagar. ¿Me haces un plan para adelante? Sí, vamos a patear la deuda para adelante. Vos, Diego, hoy deberías estar bien, porque pateaste la deuda para
adelante. No me vengan con que el problema es la deuda, porque vos la pateaste para adelante, la va a pagar el próximo gobierno. ¿Me entendés lo que te quiero decir? El tema es que no se hace nada en el medio. Claro, habiendo pateado la deuda, estamos mal. O sea, vos te debería haber dado el oxígeno suficiente para haber bajado el déficit fiscal, para haber logrado reequilibrar la macroeconomía, y hoy que no tengas este desastre microeconómico que estamos teniendo todos los argentinos. Pero para eso necesitas un plan. Para eso necesitas un plan económico. Por eso, Marina Georgieva te dice que es decisivo. Ahora el gobierno está... Cuando vos planteás, bueno, ¿qué quiere Cristina con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué quieren ustedes? Te dicen, no estamos ni pensando. El problema del gobierno es que no hay más plata. O sea, no están pensando en, imagínense, subir el gasto. ¿Con qué? O sea, hay una crisis que es de financiamiento, que esto tiene que ver no solo con que no hay dólares, no hay reservas, no hay perspectivas, por eso la desesperación en contra del campo que tiene que ver con esto, sino que hay un límite muy claro de lo que pueden emitir. Para y mí ese límite es una tiene un novedad. porcentaje, Por tiene un primera vez número. toman conciencia contra su propia ideología que emitir los puede prender fuego. Pero además es legal el peso límite. está a un paso de generar una aceleración de super o hiper. Ya no lo pueden hacer por los No, límites de fondo. ayúdame, Damián, vos, pero son 35.000 millones los que se pueden emitir, que es, en este contexto, es nada de acá para adelante, con lo cual la desesperación es no hay un peso, no hay... Está bien, no hay. pero el tema es, Batakis fue a Washington a presentarse, porque evidentemente a Batakis no la conocen en Washington, fue a presentarse. Perfecto, reunión con Cristalina, veíamos que le decía, es hora de que definan esta historia. Pero con la pregunta que le hacen allá a Batakis y a los que fueron, hay que reconocer que fue con una funcionaria más y nada más. Una vez que demuestra que el ajuste, ella más o menos sintoniza con eso. Pero preguntan, ¿y el presidente qué opina de esto? ¿Y Cristina qué opina de esto? ¿Y Massa qué opina de esto? Y no hay respuesta, porque la Argentina ahí te está mostrando tres opciones absolutamente distintas. Porque decís, no se puede emitir más. ¿Y qué opina Cristina de no emitir? Cuando dicen que de alguna manera algo parecido al salario básico universal hay que hay. A mí me parece que la impresión es, para mí, es apostar a pasar el cuello de botella, como diría la antigua frase de Alzogaray, pasar el invierno, que se descomprima y vamos viendo el gerundio, la Argentina en gerundio. Pero eso no va a pasar solo. Bueno, no va a pasar solo porque quieran. Bueno, pero pero hoy me parece cuerpo. que la apuesta no es a un plan de acomodamiento de la macro, sino a llegar y entregar con medio litro de nafta el auto al Pero próximo que está lejísimo la llegada. pero lo piensan en que un vos mes. no me creas. No, yo te creo, yo te creo. Quieren Sí, eso, ¿eh? Sí, yo creo, pero spoiler. Es La difícil, mirada es a un mes. Nosotros estamos pensando, voy a hablar del año que viene, o sea, es como ciencia ficción. La mirada es muy corta y es a un mes. Y hoy había alivio, porque bajó el blue. Un poco, y porque intervino el central el viernes, intervino ahora. Entonces, la cosa es el minuto a minuto de sacar un poquito la cabeza afuera y rezar. Vos decías, es un país climático y religioso. Acuérdense de Mansur pidiéndole una manito a Dios, ¿se acuerdan? Sí. En aquella conferencia de prensa. Es eso, tiene un riesgo enorme. Claro, vos decís esperar, y el riesgo es enorme, porque te lo puedes poner en el medio. Pero digamos. además la emisión, esto que vos planteabas recién, Jessy, de ahora admiten que no hay más plata, el nivel de emisión que hay también responde a la única política que ellos han implementado en las peores crisis, en los momentos más críticos de esta gestión. En realidad terminan siendo víctimas de su propia gestión, de su propio manejo, porque el problema es qué respuesta le van a dar a todas las personas que dependen de esa permanente y excesiva emisión que ellos han llevado adelante. ¿Qué es lo mejor para un momento de crisis? Encontrar el culpable o no la autocrítica. Siempre hay. ¿Cuál es el animal preferido de dioses emperadores? El chivo expiatorio. Lo dice el chivo. Miren. No que aparezcan dirigentes, un ex militar ya sin grado convocando a sus camaradas, a su ex camarada de armas, dirigentes políticos pidiendo el juicio político del presidente, periodistas y otros dirigentes hablando de que hay que adelantar las elecciones. Un personaje como Rucau, que se fue corriendo de la provincia de Buenos Aires, escapándose por la puerta de atrás en el 2001 pidiendo que Alberto y Cristina renuncien. Bueno, todo eso genera una complicación y un clima que nosotros claramente lo denunciamos y lo decimos con absoluta claridad.
Bueno, muy bien. Esto empezó días atrás, empieza a cobrar formalidad ayer en el documento que diputados del Frente de Todos saca y muestra, en donde denuncia todo esto, pero escala y cobra todavía mayor formalidad y peso esta teoría de quieren darnos un golpe y hay diversos actores que están conspirando contra nosotros, en boca de Agustín Rossi, que se transformó en un vocero importante, está al mando de AFI además, pero es una voz y una cara importantísimos del gobierno. Entonces, esto ya no es marginal. El gobierno está denunciando que quieren darle un golpe y para justificar y argumentar usa, y esto ya es una opinión, Nelson, te escucho, a Aldo Rico, a Rucauf, a personajes que tienen más todo el pasado por delante, me parece, con todo respeto, me parece que no tienen el peso de movilización Rico, de mover a las Fuerzas Armadas. Rucauf puede tener una opinión, pero me parece que no mueve al peronismo. Es decir que hay algún comunicador o algún político y usar estos ejemplos, en realidad está forzando una teoría conspirativa para no hacerse cargo, digamos. Ya sabemos que están diciendo que viene el lobo, y el lobo son ustedes, Rossi, en este sentido. Son las cartas de Cristina, son la lima con diente grueso que le pasó el Cuervo Larroque, fue Bernie diciendo el que trajo al borracho hay que llevárselo, fue Máximo Kirchner renunciándole previo al acuerdo con el Fondo Monetario y atacando directamente a la integridad de Alberto Fernández. No digan que Aldo Rico, no digan que Rucauf. La verdad, el esmeril fuerte lo hizo el kirchnerismo hasta que hace 5 minutos vio el abismo. Le dijeron mequetrefe, le dijeron ocupa, le dijeron mentiroso, le dijeron borracho. Le digo, ellos, no la oposición, no el Rico. Bien, miren otra voz, ahí está Luis Delía subiéndose a la teoría de que hay un golpe en marcha contra Alberto Fernández, lo quieren sacar del poder. ¿Quién? Pero acá lo que hay que completar es, y esto lo viene iniciando la mentora Cristina Fernández de Kirchner. Pero hay que incluir en lo que dice Delía, que Delía lo señala a Grabois. Delía pone un matiz, que es Grabois, vos estás hablando de saqueo, vos estás hablando de sangre en la calle. Hay que reconocerle a Delía, que es un provocador, que en esta vez pone un matiz interesante, que es, bueno, uno de los de ustedes está haciendo esto. Fíjate la brutal corrida cambiaria que dice esa carta, que tuvo 3 tiempos, fue en 3 tiempos. La primer mini corrida fue cuando fue el famoso Festival de Importaciones y restricciones a las importaciones, fue la primer brutal corrida generada por el gobierno. La segunda fue la renuncia de Guzmán, generada por el gobierno. Y la tercera, la asunción de Bataki, generada por el gobierno. ¿Me decís cuál es la brutal corrida cambiaria que genera la oposición? Si las tres corridas y las últimas 2 fueron generadas por el propio gobierno. Bueno. Y encima fueron generadas, Di Tulio te manda a cerrar las cuevas. Yo mandaría a cerrar poner la Policía Federal al lado de la impresora del Banco Central de la República Argentina, porque la única corrida que hay contra el peso. Yo quiero mostrarles, antes de cerrar esta conversación, esta primera parte, Amado Vudú habló, y voy a decir, pero Amado Vudú, yo te recuerdo que Amado Vudú volvió y de a poquito se fue instalando, lo homenajearon en la facultad, después lo invitaron a Cancillería, lo aplaudieron en el Senado, y hoy dijo, la foto de Batakis con Georgieva no ayuda en lo más mínimo. Les recuerdo que Amado Vudú todavía tiene predicamento en una parte del sector del kirchnerismo. Ahí tenés la foto de hoy. Instituto Patria. Y quiero recordarles que te guste o no te guste, una de las pocas anclas que quedan es el acuerdo con el Fondo Monetario, aunque esté pinchado con alfileres sobre un telgopor. Una de las pocas anclas que quedan es ese acuerdo. ¿Vas a sacarle los alfileres? Sí, ¿por qué no? Ahí lo ven. Cierro con vos, Nelson. Te comparto información que me llegó hace un ratito de Washington. No le fue bien a Batakis. Imagínate una reunión con empresarios y el tema es este que planteaba acá la mesa, ¿no es cierto? A nadie le cree. Nadie le cree porque efectivamente la decisión... El artículo hoy de Mauricio Carone, en el titular del BID en el Wall Street Journal, es un elemento muy determinante. No es una opinión, es un artículo que marca la actitud crítica del gobierno
de los Estados Unidos hacia esta situación. Que no le va a prestar la plata a Argentina. No va a haber plata argentina, no va a haber plata argentina, no va a haber posibilidad de generar nuevos perdones, o no alcanza ya ni siquiera con el perdón, o nueva ayuda. Mañana los empresarios con los cuales se va a reunir Batakis, lo que le van a preguntar es esto: ¿quién manda en la Argentina? ¿Alberto Fernández o Cristina? Así que hay un problema fundamental del gobierno que ninguna de estas cosas va a solucionar. Y esto va a tener repercusión social, porque puede aparecer el humo de Agustín Rossi y demás, pero la realidad es esta que marca Damián. La gente de cualquier sector, kirchnerista, no kirchnerista, va al supermercado y nota que las cosas no le alcanza el sueldo, sabe que no conoce cómo sobrevivir de hoy para mañana. Nelson, te agradezco muchísimo tu participación. Señor Dipache, muchas gracias. Pensé que gran parte de la clave de la conflictividad social está en lo primero que vos mostraste, de los aumentos terribles en un montón de productos, de los cuales además no se puede prescindir. La mayor corrida es contra el supermercado. Es así. Permítanme, voy a recibir a un invitado. ¿Les cuento algo? El querido Ariel Tarico está de vacaciones. Le hicieron creer que tiene vacaciones merecidísimas. Ariel Tarico, que la estés pasando espectacular. Después te esperamos acá, Tarico. Vas a tener que volver. Estimadísimo. ¿Cómo le va? Pero muy bien, ¿y vos? Bien. Muy bien. Quiero largar con un tema y después volver a la economía y a tu rol de economista. El proyecto de ley de ficha limpia. Hay una idea ahora que circula, o un rumor, de que la oposición, vos me dirás qué parte de la oposición, no va a insistir. Ficha limpia, para contarlo rápido, es aquel que tiene causas pendientes, cuentas con la justicia, no se puede presentar. Ajá. Eso, Juntos por el Cambio, ¿lo sigue impulsando Ficha Limpia o se bajó? Porque la teoría es, si sigue eso adelante, Cristina va a victimizarse y va a decir, ven que me quieren proscribir. La ley pareja no es rigurosa, así que la que la estaría proscribiendo en ese caso sería la ley, la misma ley para todo el mundo. No tiene nombre y apellido la ley de ficha limpia, tiene un principio elemental, que es que si vos tenés cuentas pendientes con la justicia, primero tenés que ir a resolver tus cuentas con la justicia y después podés participar de cualquier actividad, pero primero tenés que resolver tus cuentas con la justicia. Va a haber múltiples personas que podrían estar en esas condiciones de ficha limpia, imposibilitada de presentarse. No sé por qué tiene cola de paja, Cristina. Lo que te pregunto es, ¿sigue vigente Juntos por el Cambio el impulso a esa ley? Por supuesto, primero, así como primero fuimos con boleta única, vamos a hacer el intento también de ficha limpia. Lo que pasa es que, como ocurrió también con el caso como ocurrió con ley de alquileres, nosotros no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados. Este es un tema muy interesante porque yo escucho versiones, recién escuchaba el debate de ustedes, si se va Alberto, no se va Alberto, y yo digo, no se olviden. No, nosotros no planteamos que se va Alberto. Por eso digo, no se olviden que aún en todas las hipótesis destituyentes que hay, que algunas el peronismo se queja, a nosotros como oposición no nos interesa que se vaya Alberto, para empezar porque viene Cristina, para seguir porque si se van Alberto y Cristina, nosotros no tenemos mayoría en la Cámara. No podemos imponer ninguna de las reformas en los próximos 2 años. Porque una cosa es el Poder Ejecutivo y otra es el Legislativo. Si hubiera adelantamiento de las elecciones de presidente, todavía habría que esperar hasta diciembre del 2023 para el cambio de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Nosotros tendríamos un presidente, aún suponiendo que hubiera elecciones anticipadas y nosotros pudiéramos ganarla, un presidente débil porque no tendría mayoría en las cámaras, con lo cual la hipótesis esta del comunicado, el propio peronismo diciendo Juntos por el Cambio quiere desestabilizar. No, muchachos, nosotros queremos que se hagan cargo, que gobiernen. Me gustaría si podemos volver a ver a Agustín Rossi, porque esto es de hoy. Ayer fue el documento que vos mencionás y esto se podía o bajar o escalar. Lo escaló el gobierno en boca de Agustín Rossi, que es un vocero importante,
Ahora Vamos a verlo. Está empoderado porque recuperó el misil. A ver. Ha aparecido. Un ex militar, ya sin grado, convocando a su ex camarada de armas. Dirigentes políticos pidiendo el juicio político del presidente, periodistas y otros dirigentes hablando de que hay que adelantar las elecciones. Un personaje como Rucau, que se fue corriendo de la provincia de Buenos Aires, escapándose por la puerta de atrás en el 2001, pidiendo que Alberto y Cristina renuncien. Bueno, todo eso genera una complicación y un clima que nosotros claramente lo denunciamos y lo decimos con absoluta claridad. Es una denuncia formal de intento de golpe o de desestabilización. Es la Biblia con el calefón, ¿no? Primero, para empezar, que un señor mayor se levante un día y diga que va a hablar con 4 amigos. Vamos, esto es como si yo me levanto un día y digo que voy a formar un seleccionado de básquet y me voy a presentar a jugar el Mundial de Básquet. No voy a jugar de pivot, el Mundial de Básquet. O sea, puedo decir cualquier cosa. Todo el mundo legítimamente puede decir cualquier disparate. Pero ahora uno tiene que pensar, esa persona tiene poder, maneja algo, es un señor mayor, retirado, no le quiero ni dar importancia. Respecto de los pedidos de juicio político, que dice Rossi, es un canal institucional. Insisto, para mí no es ninguna solución porque si se va Alberto, sigue Cristina, y si se van Alberto y Cristina y hay elecciones, viene Massa primero, y si Massa llama a elecciones y convoca elecciones, y suponiendo que las ganemos nosotros, nos toca gobernar con minoría en las cámaras. Insisto, no es fácil, y además con el desastre que nos están dejando ahora. Entonces, la gente los eligió, hay que aprender, la democracia no está del todo madura y tiene que aprender a madurar en Argentina todavía, tiene que seguir madurando. Bueno, sobre todo en las hoy crisis. Mismo presentó finalmente. Me parece perfecto, eso está dentro del eso está dentro de la Constitución y está perfecto, está en todo su derecho de presentarlo y está bien. Y eso no es ni destituyente, ni golpista, ni nada. Eso es una figura que está dentro de la Constitución y es perfectamente factible de presentarlo y está bien. Es simbólico porque se necesitan 2/3 de Congreso para el juicio político, con lo cual, si estamos discutiendo que no tenemos los 129 para ficha limpia, imagínate que mucho menos vamos a tener los 2/3 de Congreso para el juicio político. Pero es una cosa simbólica. Pero que haya hecho una presentación está perfecto, es una demostración simbólica. Pero el punto es que la sociedad ha elegido este gobierno y también la sociedad tiene que hacerse cargo de lo que eligió. También tenemos que madurar como sociedad. Es decir, esto de... Ahora uno dice... porque la gente está muy angustiada en la calle. Y algunos están hartos realmente. Y la gente que está harta dice, por favor, hagan algo, que esta gente se vaya. Bueno, esta expresión está en la calle. De mucha gente que dice, hagan algo, que esta gente se vaya. La bronca. Pero yo lo que digo es, analicemos todas estas expresiones dentro del marco institucional que nos provee la Constitución. No busquemos camino por afuera de la Constitución porque no nos lleva a ninguna parte y porque nosotros después tenemos una responsabilidad mayor. Entonces, esta gente fue elegida para gobernar. Y esta gente fue elegida con un argumento. Ya sabía la sociedad lo que elegía. Eligieron un señor que dijo que le iba a aumentar 20% los jubilados con la plata de la LELIC. ¿Cómo pensaban que iba a terminar eso? ¿Pensaban que iba a terminar bien? Eligieron un señor que dijo de arranque en la campaña electoral que iba a renegociar la deuda, que habló mal de todo el mundo. ¿Cómo iba a terminar esto? Entonces, ahora está ocurriendo lo que era consecuencia de lo que votó la sociedad. Por supuesto, nosotros desde el Congreso podemos limitar algunas de esas cosas. Los delirios del salario básico universal, el presupuesto que le daba facultades extraordinarias al presidente para seguir aumentando impuestos, por ejemplo, ahora retenciones hubieran aumentado si hubieran tenido el presupuesto ese aprobado, los disparates donde quieren discutir ahora, viste que otra cosa que también salió son los dirigentes del espacio kirchnerista que directamente quieren llevarse puesta la propiedad privada. Ya no es la discusión de los ricos, los pobres, ahora es toda la propiedad privada. Entonces, primero apareció el papelón de los silo bolsas de Juliana Di Tulio, que le sacó una foto a una empresa aceitera y pensó que eso eran granos de soja, cualquier disparate, pero además discutiendo, vos tenés plata en el bolsillo, seguramente ahora. No. Bueno, estás peor, seguro, pero quiero decir, por más que la tuviera,
vamos, a mí no se me ocurriría meterte la mano en el bolsillo para decir, che, pero le puedo pagar con esta plata que tenemos en el bolsillo a alguno de los muchachos que están en la cámara atrás. La verdad que fáctica que sí puedo pagarle, digo, pero es tuya la plata. Te la ganaste con tu esfuerzo. Hay una línea conductora acá entre el salario básico universal y la declaración de Di Tullio y la declaración de Grabois. Hay un hilo constructor acá, que es el intento de romper el vínculo que hay entre el esfuerzo y el resultado. Y esto en realidad es una discusión que viene desde la Guerra Fría, cuando el Che Guevara en Cuba tenía una discusión con los modelos socialistas de Europa del Este, porque los modelos socialistas ponían algún tipo de estímulos materiales. Y él tenía una discusión tremenda de frente contra los estímulos materiales. Iba una zafra y decía, ¿cuánto fue lo que cortó acá el que cortó más, el cañero que cortó más? Y bueno, cortó tantas toneladas. Bueno, y se ponía él, batía el récord en una mañana. Los quería incentivar con otro tipo de estímulos. Quería sacar de la faz de la tierra todos los estímulos materiales. Esa era la idea. Por lo tanto, hay mucha gente que está en el kirchnerismo que quiere volver a esa lógica de sacar del hombre nuevo, la lógica del hombre nuevo, la lógica de que yo tengo un sistema educativo donde adoctrino a la gente para que se comporte como yo quiero de acuerdo a mi plan. Y así funciona una economía de planificación centralizada. Por eso cuando la gente a veces dice, románticamente, ¿no? Bueno, me gustan algunas cosas de Cuba, dicen algunos, pero no tienen libertad los cubanos. Es que viene el combo junto. Yo no puedo tener un sistema donde se rompe el canal entre el esfuerzo y el resultado y que cada uno haga lo que quiera. Porque entonces lo que va a pasar es que nadie va a querer estudiar medicina y todos van a querer ser conserje de hotel, porque van a conseguir más plata siendo conserje de hotel o llevando las maletas que estudiando medicina. Si yo rompo el canal entre el esfuerzo y el resultado, con un garrote tengo que obligar a la gente a hacer las cosas. Eso es lo que está en discusión en Argentina de fondo. De fondo lo que está en discusión en Argentina es si nosotros vamos a respetar las instituciones, que nos costó construir además. Nos costó guerra, nos costó sangre construirla, pero nosotros emergimos de aquella batalla de Caseros con una constitución, la Constitución del 53, que se perfeccionó con el ingreso de Buenos Aires en el 60, sí costó esfuerzo. Y esa Constitución es muy clara en el respeto de la propiedad privada que esta gente quiere romper. Sin embargo, se instaló en una parte, por suerte no en toda, la sociedad la idea de que el producto del campo debe ser liquidado solidariamente, en este caso la soja, porque la patria necesita esos dólares. Y tiene este componente moral. Pero el dinero... No sobre alguien que vende otro producto, latas, y guarda las latas o cierra la persiana y no vende, porque no sabe si va a poder reponer y a qué precio. Pero sobre el campo pesa eso. Claro, pero el dinero es fungible, ¿no? El dinero es fungible. Entonces yo podría decir, si yo acepto eso, entonces mañana vamos por los depósitos que tiene la gente en los bancos, porque podría también el gobierno descubrir mañana, no quiero dar ideas, estoy tocando madera por las dudas, mañana podría descubrir el gobierno que los dólares que están en los bancos, también con esos dólares podría resolver su problema de escasez de dólares el gobierno, porque son, insisto, es fungible lo mismo, es un billete de dólar igual. Entonces puede hacerse de los dólares del gobierno, liquidando de prepo la soja, que además, la soja, ¿por qué? ¿Por qué los sojeros tienen la soja? Yo creo que la gente que opina del tema del campo sin haber pisado el campo y pasando mucho tiempo en la administración pública y sin experiencia en el sector privado, comete una suerte de vos te acordás del teorema de Baglini. Hay que acuñar un teorema parecido para cómo se opina, la distancia que hay entre la realidad y la opinión en función de eso lo podría llamar el teorema de Yasky, con respeto a Yasky, ¿no? Pero quiero decir, cuando vos estás mucho tiempo en la administración pública, perdés dimensión de cómo funciona la producción. En el sector agropecuario, el silo bolsa es el banco del chacarero, es el banco del productor. Porque como no hay mercado de capitales en Argentina, se rompió el mercado de capitales, el productor administra el producto de su trabajo para poder sembrar en la próxima cosecha, comprar los insumos, etcétera, lo administra con su propio, se tuvo que construir un banco. Esto desde el punto de vista social es tremendamente ineficiente, tremendamente ineficiente. Nosotros podríamos tener un mercado de capitales, pero el sector que está gobernando hoy en Argentina no le interesa tener un mercado de capitales, quiere destruir el mercado de capitales, lo está destruyendo más. Tenemos un mercado de capitales más chico de América Latina. Entonces, con la misma lógica que quieren ir por los hilos de los chacareros, podrían mañana querer ir por los dólares que están en los bancos. Y pasado mañana obligar a la gente a trabajar, porque también es cierto que si toda la gente que está en la casa saliera a trabajar y la Argentina trabajara mucho más, crecería la economía un poco más. Entonces yo podría
con el mismo argumento, ir mañana con un ejército a las casas, sacar a la gente de las casas y obligarle a ir a trabajar. Decirle, entrega tu trabajo, no, pero no quiero trabajar por un salario que me pagan, me parece poco. No importa, es necesario para la sociedad. Así que tenés que salir a trabajar de prepo. Porque lo mismo le está pasando, mirá lo que le pasa al productor agropecuario. Ponete en el lugar del productor agropecuario. El tipo vende un producto que vale $570. ¿Está bien? Y le pagan, primero con retenciones, le quitan una tercera parte de eso, ¿no? Y después quitar una tercera parte de eso, en vez de pagarle el dólar de 330, le pagan un dólar de 130. Entonces, si vos te sentís estafado de esa manera, ¿qué harías? ¿Entregarías tu trabajo? Esto es como si vos tenés que trabajar acá en el canal y cuando tenés que trabajar acá en el canal te dijeran que te van a pagar una tercera parte o una cuarta parte de lo que habías pactado en el contrato, de lo que vos ves que le están pagando a un conductor que trabaja en Uruguay, en Chile o en cualquier otro canal amigo. Entonces, evidentemente no vas a querer ofrecer tu trabajo por eso. ¿Vos creés que podría funcionar algún esquema de incentivos con un dólar diferenciado para, esto más como economista, te pregunto, con un repertorio de incentivos correcto, ¿se podría proponer algo al campo o no tiene sentido? Sí, totalmente. Tiene mucho sentido. ¿Qué harías? Dejar de robarle al campo. Si yo le dejara al campo liquidar el producto de su trabajo por lo que vale el producto de su trabajo, no tengo ninguna duda de que liquidarían todo lo que... Por supuesto, sigue estando el problema del mercado de capitales, ¿no? Sigue estando el problema, o sea, cuando vos mirás las cosechas históricas, nunca se liquida todo completamente, siempre queda un remanente que funciona como un banco, como te digo, pero, tengo que pagar la cosecha al otro día. El gobierno dice hay que llegar a septiembre, donde baja el consumo de energía y las erogaciones en exportaciones, en importaciones de combustible, etcétera. Bien, ¿cómo puede hacer este elenco y esta obra de teatro, porque este es el repertorio, para llegar a diciembre y después a diciembre de 2020? La verdad que el gobierno no quiere Con llegar. esto, la verdad que el gobierno no le interesa llegar a septiembre, porque eso es mentira. Si vos sacás, hoy veía un gráfico, mira, no quiero dar mal el crédito, no sé si era de Martín Polo, creo que era, no quiero dar mal el crédito, pero hoy veía un gráfico en internet de la evolución del saldo comercial descontando los dos fenómenos estos, descontando el agro y descontando la energía, ¿no? Y el rojo es extraordinario. O sea, las cuentas públicas son un desastre, pero las cuentas externas son peores. Las cuentas externas, cuando vos sacás, no porque la soja está a 600, pero la energía de la guerra, sacá las dos cosas. La soja y la energía, porque en septiembre no va a estar ninguna de las dos. No va a estar ni la soja ni la energía. Sacá las dos. El rojo es tremendo. Entonces, a mí me parece que es bastante complicado. El gobierno no quiere llegar a septiembre, quiere llegar al Mundial. Quiere llegar al Mundial. Porque sabe que si llega a noviembre, viste, en el Mundial medio que se relaja todo. En total ahora ya han resuelto que los pibes en las escuelas van a ver el Mundial, que la gente está... Entonces te adormecen un poco con el tema del Mundial, la pelota rueda, mientras la pelota rueda... y ni te cuento si entra la pelota. Si entra la pelota, tienen ahí como se le compra un trimestre de tranquilidad al gobierno. Eso es lo que quiere. El único plan del gobierno es llegar al Mundial. Entonces, ¿no ves un plan de sustentabilidad más firme? Lo que pasa es que... Te cambio la pregunta, a ver si te puedo mejorar la pregunta, y es, ¿tienen conciencia de riesgo, sí o no? Yo creo que sí, tienen que tener conciencia de riesgo. Cuando se te va el dólar a 330, la brecha en el nivel en que está, no tenés liquidaciones, los precios vuelan. Cuando veamos, vos lo tenías recién a Damián acá y mostrando los números. Cuando veamos el número de inflación de julio, va a ser espeluznante el número de inflación de julio. Entonces yo creo que sí acusan datos de la realidad. Lo que pasa es que el problema, quiero decir, todos los desajustes técnicos del gobierno también estaban hace 3 semanas atrás. Y el dólar no estaba a 330. ¿Me entendés? Acá se agregó algo más. Entonces se agregó algo más. ¿Qué se agregó de la novedad? Y que no se sabe qué respaldo político tiene Bataki, más bien se sospecha que no tiene respaldo político. ¿Y cómo es a la inversa? ¿Por qué bajó 16 o 20 pesos hoy? ¿Cuál es el criterio, la lógica, el patrón por lo cual subió, ahora bajó? ¿Hay un precio de equilibrio? ¿Cómo se explica? Bueno, primero hay una gestión de ella de ir con una actitud de arreglar con el Fondo Monetario, un nuevo acuerdo, fue a Estados Unidos, viaja a conciliar, eso es positivo. Segundo, vos no podés mirar la evolución del dólar día a día. Explicar por qué un día sube 10 o baja 5 es muy difícil.
Vos tenés que mirar la tendencia de qué está pasando en los últimos meses, sí, está claro. La tendencia un día es a otro, claramente alcista. porque de un día a otro pueden ser miles los efectos. Puede ser, qué sé yo, el cambio de temporada, el cambio de quincena de los hoteles de afuera, que viene turismo de afuera y liquida dólares en el blue y te mueve el mercado. Cualquier cosa puede ser. Una expectativa que por ahí le vaya bien a Batakis en Estados Unidos. 1000 cosas pueden hacer que el dólar se mueva 10 pesos, 20 pesos para arriba, para abajo, ¿no? Incluyendo alguna mano non santa, que todavía no tengo, como dice Cristina, no tengo pruebas. Pero no tengo duda. Pero ¿a qué no te voy a despedir así? ¿Qué estás insinuando? Mira, es muy fácil, muy... ¿Cómo pararse frente a este gobierno que tiene tanta responsabilidad en la situación económica, pero a la vez es tu gobierno? Mañana van a marchar en el homenaje a Evita, una marcha de las antorchas, 17:30, 18 se van a congregar cerquita aquí en Independencia 9 de julio, va a estar, ese es el afiche, marcha de antorchas, va a estar Hugo Yasky, va a estar Pablo Moyano, Sergio Palazzo, Pablo de León. Bueno, vos ves la consigna, ¿no? Sí. Porque vos decís que es una marcha de antorchas que efectivamente remite al tema de Evita, 70 años de su fallecimiento, pero hablan de un concepto de paremos a los especuladores, similar a lo que es la congregación el sábado a la rural de algunos grupos. Pero vos fíjate la cuestión. Un sector del gremialismo va a ir a esta marcha, Pablo Moyano y los sindicatos K. Otro sector del gremialismo va a hacer un acto chiquito en Azopardo. ¿Quién va a estar también en ese acto? El movimiento Evita, justo el día de Evita, que no va a ir el movimiento Evita a la marcha de la rural. Directamente dice que van a la CGT y directamente después al 7 de agosto, que es cuando marchan todos los cayetanos, todo el tema bien de las movilizaciones masivas. Entonces hay una división en el gremialismo, en las organizaciones sociales respecto de todo esto. El discurso de los especuladores, del golpe y todo eso los unifica. Pero ahora de mostrarse están absolutamente divididos, como está la cúpula, como están divididos. Pero todo es externo, la culpa es el otro, los especulación, la mala praxis, todo, no hay mala praxis del gobierno, está en los especuladores, en el campo, en los silobolsas. Es más, creo que Hugo Yasky le pega al gobierno, y creo que lo tenemos, pero lo corre porque le falta fuerza. Marchemos mañana contra quienes quieren vaciar la mesa de los argentinos. Fíjense ustedes qué peligrosa la simplificación, la demonización de que el señor que tiene una silobolsa en realidad quiere quitarte de la boca tu propia comida. Y si vos decís, ¿hay algún reproche al gobierno? Sí. ¿Saben qué le reprochan? Que tiene que ir más fuerte contra, por ejemplo, el campo o controlar a los que ellos llaman formadores de precios. Es decir, no hay como denominador común en ambas marchas, ni esta ni la del sábado, ningún cuestionamiento fuerte a la dirección de la economía del gobierno. Y como la CGT marcha el 17 de agosto y finalmente dijeron que van al Congreso para que no sea leída como una marcha en contra del gobierno, y no hubo acuerdo para hacer lo que pedían, por ejemplo, Moyano o también Palazzo, que es ir a algunas centrales empresarias. Para eso no hubo acuerdo. Ahora, en el caso de la rural sí. Y me parece que es el diferencial de todas estas convocatorias donde se está marchando a un lugar en medio de una pelea con el gobierno con nombre y apellido. Digo, no es marchar al ministerio como mañana que hacen una recorrida y van al Ministerio de Desarrollo Social o una marcha al Congreso. Acá está directamente marchando en contra del campo agrupaciones que son afines, algunos que son funcionarios, y el gobierno va a tener que decir si apoya o no apoya esta movilización mientras por lo bajo intenta negociar más allá del discurso del presidente. Pero si no es una gran confusión que, bueno, apretan por un lado, mandan a algunos a marchar o habilitan esa convocatoria a la rural con la posibilidad de que pase cualquier cosa. Digo, no es una cuestión con esto. Estamos de acuerdo en que se va a juntar gente ahí en Palermo, muchísima gente que va a ver a los animales, al campo, que apoya, que va de visita. Se va a juntar mucha gente. Y alrededor, en algún punto del predio, va a haber gente que, a lo mejor con que haya 500, sí. Hay peligro de que haya violencia. Recordando el 2008, a los que nos tocó cubrir marchas, ustedes
¿no se acuerdan la marcha y la contramarcha? Gente en Plaza de Mayo en contra del gobierno y Delía con un grupo de gente que era en el momento mismo era la contramarcha. Digo, hay un clima que parece recordar ese momento con las convocatorias que hay. No puede ser en una semana 3 marchas fuertes, pero falta una marcha el día miércoles, que es la de Unidad Piquetera, que también está de Grabois. Pasó el jueves. Perdón, hoy decidieron pasarla para el jueves, pues si no era, digamos, el calendario estaba... El calendario de marcha. Ahora, Sí. ¿hay coincidencia en estos reclamos entre lo que sería el albertismo y lo que sería el cristinismo? ¿Esa división también se ve en estas marchas o no? Sí, claro. Porque al fin y al cabo el viernes Alberto dijo, faltan 20.000 millones de dólares que tiene que liquidar el campo y que necesita la Argentina. Él empuja esto. Mañana, pero la hay diferencia está en no dañar al gobierno. Es decir, Pablo Moyano es un poco más beligerante contra el gobierno, pero no porque le cuestione el rumbo económico. Lo que le cuestiona es que no vaya más fuerte y le meta la ley de abastecimiento, etcétera, a lo que ellos llaman los formadores de precios, que vaya mucho más fuerte contra el campo. Es decir, ojo que acá hay un doble estándar. Estamos en un 80-90 de inflación programada y no hay una objeción al rumbo económico del gobierno, sino a los, entre comillas, empresarios formadores de precios. Al gobierno anterior, por 50% de inflación, la culpa ya no era de los empresarios, y no había los especuladores, era todo del rumbo económico. Es decir, ojo que estamos viendo un doble estándar obsceno. Sí, al que estamos acostumbrados, pero no hemos sido creativos en todos estos años para buscar algo mejor que una marcha, porque esta semana vamos a tener todas esas marchas que son mucha plata que finalmente siempre sale del Estado, o sea, siempre sale de esa plata que no hay. Digo, se va a molestar a muchísima gente que quisiera poder circular por la ciudad y no sabemos bien cuál es el objetivo de cada uno, ni qué quieren demostrar. ¿Qué quieren demostrar? ¿Que están a favor y en contra de qué cosa? Si sabemos lo que está mal, si todos saben lo que está mal, si lo que te dicen en off no es lo mismo que te dicen en público. Entonces, digo, están diciendo como que hacen algo, llevando a mucha gente que está obligada a ir a las marchas, ya lo hemos visto 20.000 veces, digo, y no se les ocurre ninguna otra cosa. Pero Osvaldo, precisamente por eso yo insisto en el tema de la interna, porque vos decís, el presidente es de un grupo y la vicepresidenta es la jefa del Senado. El señor Grabois no es un lumpen marginal, tiene 4 diputados nacionales. Digo, maneja Máximo muchísima Kirchner plata. es diputado nacional, Massa es el presidente de la Cámara de Diputados. Acá están discutiendo, disfrazado de mensajes contra los especuladores, están discutiendo la interna. Por eso hay 2 actos de la CGT, por eso hay 3 marchas, por eso hay un sector que va a la rural y otro que no va, y que va a la rural, cuando a la rural, te guste o no, van familias y no pueden ir a hacer una marcha piquetera ahí. Vamos a hablar con Gustavo Grobocopatel y lo dije mal porque voy a acentuar donde corresponde. Gustavo, ¿me escuchás? ¿No es cierto que hay que decir Grobocopatel y no Grobocopatel? Exactamente, Ahí muy está. Bien. Así está zanjado Aprobado. mi furcio, muy bien. Nos metemos en serio. ¿Qué pensás vos de la marcha que está programada para el sábado? Es el día de la clausura de la rural. Mira, yo lo que creo es que, digamos, toda esta lógica de la política, de las internas, de la preservación del poder y demás, distrae sobre los problemas centrales, que es cómo evitamos que haya más pobres, cómo generamos trabajo genuino y demás, con lo cual, digamos, me parece a mí que negar la realidad, modificarla y demás, va en contra de los intereses de la gente que esos mismos sectores dicen defender. Acá hay una realidad, digamos, el productor es una persona que trabaja durante 10 meses, gasta, invierte y cosecha todo en un mes o 2 meses, y que con lo que cosecha esos 2 meses debe vivir el resto del año y volver a invertir. Y eso lo ha encontrado un mecanismo que es el Silo Bolsa, y ese mecanismo lo viene repitiendo desde hace 20 años de la misma manera en forma regular. O sea que no es una especulación particular, sino es un mecanismo que tienen de autofinanciarse, que debería ser un mecanismo reconocido por la sociedad, inclusive por la gente que defiende los sectores más humildes, porque es un mecanismo que le permite al sector autofinanciarse, no pedirle nada al Estado y sacarle dinero
que podría ir a otro lado, exportar, producir, invertir en tecnología, todo eso pagando un 60-70% de sus utilidades como impuestos. Es decir, que el aporte que está haciendo el sector, digamos, a las cuentas del Estado además es enorme y además invierte y sigue creciendo para lograr lo que se necesita. Yo creo que en algún momento tenemos que darnos un abrazo, digamos, porque todos nos necesitamos, todos somos parte de la solución y no es la solución agredir, básicamente, además, con desconocimiento total de lo que es la realidad, ¿no? ¿Vos tenés datos acerca de si a esta altura del año se liquidó más granos o menos, o si están reteniendo producción con respecto a años anteriores? Porque un poco la acusación del gobierno es, no están liquidando, tienen que liquidar. Bueno, no, concretamente y objetivamente, trigo se liquidó muchísimo más que lo que normalmente se liquidaba. Estamos hablando de un 30% más. Maíz está en línea con lo que usualmente se liquidaba, ni más ni menos. Se liquidó un poco menos de soja. Usualmente a esta altura se liquidaba, no sé, el 60%. Ahora se liquidó el 50%, para dar una dimensión de los números. En gran parte se liquidó menos porque se liquidó más trigo, que compensa. También porque los precios internacionales subieron en algún momento, ahora volvieron a bajar. Y también, obviamente, que las incertidumbres hacen que uno no quiera estar un mes con pesos en la mano. Va liquidando a medida que va necesitando y tratando de resguardar el valor que tienen las cosas porque lo necesita para volver a invertir, para volver a producir. O sea que no hay ningún tipo de comportamiento diferente ni que se pueda decir que este año es particularmente un año donde la gente no liquida. Por otro lado, la gente necesita liquidar. O sea, no es que a la gente le sobra el dinero. El dinero que está guardado en Silobolsa, los próximos 3, 4, 5 meses se va a ir liquidando porque es la necesidad de los productores. ¿Hay algún incentivo, un dólar diferenciado que pueda, crees vos, entusiasmar al campo? Hago una aclaración, ni siquiera es formal que haya un plan en este sentido, pero si apareciera una propuesta de vamos a hacer un dólar diferenciado para que liquiden, ¿ese incentivo podría servir? Bueno, yo creo que quizá hay 100.000 productores, para alguno le puede generar algún incentivo y no puedo decir, digo yo en general, ese incentivo es insuficiente. ¿Por qué? Porque supongamos que te dan un tipo de cambio que, digamos, si vos te gusta vender ese tipo de cambio, te quedás con los pesos. ¿Qué haces con los pesos? O sea, se pierde ese incentivo que te dieron, se esfuma a los 30 días, a los 60 días. Si no hay mercado de capitales, hay volatilidad, hay inflación. En suma, no resuelve el problema estructural. Yo no creo que sea un incentivo que vaya a funcionar. Podrá funcionar un poco, un mes, pero digamos, también, digamos la verdad, es decir, si los productores liquidan intensamente supongamos que liquiden todo durante agosto, esos granos van a faltar de ser liquidados en noviembre, diciembre, es decir, es una frazada corta, ¿no? O sea que pan para hoy, hambre para mañana. No creo que resuelva los problemas que necesitamos resolver. ¿Rolo? Gustavo, este viernes Alberto Fernández reclamó que el campo liquide 20.000 millones de dólares de exportaciones de cereales. El día siguiente, el sábado, en Casilda rompieron un silobolsa con 8.000 kilos de granos. ¿Usted cree que puede haber una relación entre el mensaje que baja de la política y este tipo de atentados que se registran? La verdad que no lo sé, pero entiendo que si del líder máximo de un país se bajan este tipo de cosas, obviamente que siempre va a haber alguien que escuche y que pueda hacerlo. De cualquier manera, yo
trato de no creer, digamos, en que este tipo de cosas funcionan de esta manera. Me parece que hay que ser en este momento todos muy cautelosos, especialmente el presidente, porque es una sociedad que tiene mecha corta, digamos, no solamente los más necesitados, sino que en general la gente está muy irritada y necesitamos un presidente que nos pacifique, que nos dé esperanza, que nos ayude a encontrarnos. Eso es lo que, un liderazgo más inspiracional, ¿no? Osvaldo. Sí, justamente teniendo en cuenta estas palabras, porque más allá de que usted no quiera creer que puedan tener alguna relación, sin duda el ejemplo del presidente, digo, abre la puerta a un montón de gente que se cree en el derecho a ir a buscar eso que hay en los silobolsas. ¿Qué le diría usted a esa gente que va a romper silobolsas? Bueno, tendrá que someterse a la justicia, ¿no? Es decir, porque es un delito, entiendo. No diría, no le podría decir mucho más. Es decir, estamos atacando un bien y ese bien sirve para financiar la siembra de una nueva cosecha que nos va a beneficiar a todos. ¿Y al presidente qué le diría entonces? Presidente, yo creo que tiene que, digamos, estimular la producción. Tenemos que aumentar la producción. El mundo necesita nuestra producción, y sobre todo Argentina y los más pobres de Argentina. Entonces tenemos que incentivar la producción. Los hilos bolsas tienen que ver con la productividad, con la tecnología. Es parte de un sistema que funciona de esa manera y que debemos protegerlo porque está funcionando bien. Ha permitido que la producción agrícola argentina no decaiga a pesar de no haber mercado de capitales, de no haber crédito y de pagar alrededor del 70% de las utilidades como impuestos. O sea, aún así el sector se sigue manteniendo. Obviamente que se sigue manteniendo, si vamos a Brasil o vamos a Paraguay o a otros países, todos esos países están creciendo enormemente y Argentina no lo está haciendo, no está haciendo industrias, no está industrializando la ruralidad, como le gustaba decir a la expresidenta, y no estamos cumpliendo con el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, que lo hizo la misma Cristina cuando Julián Domínguez era también ministro de Agricultura, donde había todo un proyecto de crecimiento enorme y beneficios para toda la sociedad. Entonces, yo no sé por qué, siendo que ellos mismos hicieron este plan, ¿por qué no lo ejecutan? Porque, digamos, es decir, ese plan da un número, por ejemplo, se puede crecer un 3% más anual solo con la aplicación del plan por arriba de lo que Argentina podría crecer por otras razones o por las razones comunes. Es decir, nos estamos perdiendo de crecer un plus de 3% del PBI anual durante los últimos 10 años. Es un poco insólito, cuesta entenderlo y cuesta explicarlo. Y bueno, última de Jessy. Sí, Gustavo, quería preguntar por los movimientos sociales que convocaron a esta marcha a la rural en contra del campo, sobre todo porque vos tenés relación con Juan Grabois, que por estos días ha tomado muchísimo protagonismo. Entiendo que hiciste algún tipo de acuerdo con su organización hace ya un tiempo. ¿Cuál es tu mirada sobre Grabois y sobre los movimientos sociales en este contexto tan delicado? Tengo relación con varios de estos movimientos en proyectos comunes que estamos haciendo para aprender uno del otro sobre cómo es la mejor forma de salir y de reinsertar a esta gente en el mundo del trabajo. Y yo creo que es fundamental porque Argentina no va a salir sola o sin estos grupos. Tienen que estar estos grupos de trabajadores que no están formalizados y que son mucho más débiles por el hecho de no estar formalizados y que necesitan, digamos, oportunidades para crear un trabajo digno y sustentable en el tiempo. Yo creo, obviamente, que más allá de estos trabajos hay muchas cosas que no estamos de acuerdo.
creo que están equivocados y, digamos, lo digo ahora porque también se lo he dicho personalmente a cada uno de ellos. Están equivocados y lamento que no puedan escuchar para tratar de aprender, ¿no? O sea, parecería ser que prefieren tener razón a aprender. Y eso nos genera un montón de dificultades a la Argentina como sociedad. Gustavo, muchísimas gracias. Un gran abrazo, hasta pronto. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos entonces la palabra de Gustavo Bocopatel. Muy bien. Y insisto con esto, lo decía él, lo sabemos, es una Argentina con mecha corta. Los que más necesitan y los que a lo mejor están mejor, también están muy irritados porque hay un clima de crispación desde lo más alto del poder, se tiran, se revolean frases que encienden la hornalla, que prenden cuando efectivamente deberían serenar, porque uno nunca sabe cuando un loquito o una loquita interpreta erróneamente o se sobregira y produce un problema o una catástrofe. Esta es la realidad, Rolo. También hubo durante el fin de semana algo que se ha mostrado acá, pero fue exhibir silobolsas que realmente no tenían soja como se sugería, sino, digo, desde el oficialismo, sino que tenían semillas de girasol, que estaban ahí guardadas justamente como parte de un proceso. Todo eso es fogonear. Ahí estamos viendo el video que aquí ya se ha mostrado, pero lo que quiero decir es, el discurso oficial habla de la plata que le falta a la Argentina, la tiene retenida al campo porque especula. Los voceros oficiales y diputados del oficialismo muestran fake news que dijeron justamente el oficialismo era lo que iba a combatir. No puede sorprendernos que en Casilda alguien haya ido a romper un silobolsa y derramar 8.000 kilos de granos que si se hubieran vendido seguramente hubieran favorecido a la Argentina. Nada es casualidad en todo esto. El silobolsa es un invento argentino que se inventa justamente por la falta de infraestructura. Claro. Como no había dónde guardar toda esos granos y no había la posibilidad de los puertos de sacarlo a tiempo, y es muy caro hacer un silo, no un silobolsa, sino un silo permanente de metal, se inventó este sistema que sirvió para aumentar la producción. ¿Qué pasa cuando se aumenta la producción? Aumenta el dinero que el campo le da al país. ¿En qué se usa? Entre otras cosas, en los planes. Entonces, digo, es absolutamente loco pensar no ya en el loquito que va y rompe la bolsa, sino en el presidente que va y dice, che, fíjense, la riqueza nuestra está ahí, algo hay que hacer. Bueno, y después es un desconocimiento absoluto. Sacando el alimento de la boca a los argentinos. Es un desconocimiento absoluto. Nunca es la mala administración de ellos, nunca es la carencia de un plan económico real y concreto. Siempre el enemigo es el otro. Bien. Antes de los silobolsas se pudría parte de la producción. Absolutamente. Bueno, permítame, voy a ir a charlar con Santiago Kovadlov. Es interesante largar por ahí, por este esquema. Hola, Santiago, qué bueno que viniste, gracias por venir. Empecemos con esto, digamos, la repetición de la historia argentina, esta idea de los buenos, los malos, la representación visual del mal en una silobolsa. El presidente, lo mostramos al inicio del programa, que había jurado y perjurado que había aprendido de la 125 y ahora que le toca presidir, vuelve a atacar al campo y a decir ahí están los 20.000 millones de dólares que la Argentina necesita. ¿Qué pensás vos de esta circularidad? Bueno, no puede sorprendernos en quien es hoy presidente de la República porque él ha sido desde siempre un hombre que, como suelo decir, no tiene palabras sino palabras. Dice cosas, puede sostener lo contrario, no tiene convicciones. Se sostiene en el poder mediante respuestas que son oportunistas u oportunas, según a quien estén dirigidos, genera expectativas de corto plazo. Entonces eso no puede sorprender. Lo que sí creo yo que está intentando el gobierno, y ustedes lo han desarrollado muy bien a mi modo de ver, es cómo sostener la cohesión de una fuerza interna que ante los fracasos del gobierno podría dispersarse o ahondar
las evidencias que ella da de disconformidades sectoriales. Bueno, para esto hay que sacralizar permanentemente la figura del enemigo. El enemigo es aquel que, siendo responsable de todas nuestras desgracias, debe ser simultáneamente eliminado y sostenido. Eliminado porque él es la causa de los males. Sostenido porque sin él no tenemos nosotros causa. En consecuencia, estamos delante de una evidencia. El oficialismo no puede registrar sus fracasos. Como bien recordabas, en el gobierno de Mauricio Macri, él era el responsable de la crisis económica que estaba en el centro de la tragedia argentina. Ahora no hay crisis económica que tenga al gobierno como responsable. Sigue siendo Macri. Sigue siendo Macri. Es imperioso que lo sea. ¿Para qué? Para no poder trabajar políticamente. ¿A qué llamo yo trabajo político? A tener un buen diagnóstico de la realidad, de sus desafíos y gestionar como quien aprende. Y no gestionar como quien se empecina en creer que la realidad se agota en su propio discernimiento. Yo planteaba al inicio que el material más duro del universo es la ideología, que no es idea y pensamiento, sino es eso, pero muy mezclado y muy tomado por el dogma, por una cuestión religiosa en el mal sentido, no en el sentido positivo de lo religioso. ¿Cómo crees que ocurre este fenómeno en donde no importa la realidad? Mis creencias no se negocian. La evidencia no modifica mi creencia. Bueno, ante todo recuerdo algo porque me lo diste servido, que es una pequeña reflexión de Albert Einstein, que decía que exterminar o partir un prejuicio es más difícil que partir o dividir el átomo. Claro. Lo que pasa es que el átomo no tiene intereses. Por supuesto el prejuicio sí los tiene. Yo creo que estamos delante de una de las consecuencias más profundas de la falta de educación cívica. ¿Esa consecuencia cuál es? Donde no pueden imperar las ideas, imperan las consignas. Las consignas dan identidad a condición de que impliquen la presencia de un otro que encarne el mal. Este maniqueísmo, que responde a una pseudoteología primitiva, no la quiero llamar medieval por respeto a la Edad Media, pero que básicamente se asienta en la idea de que hay que exorcizar el pecado mediante la condena de un culpable, que siempre alguien a quien podemos llamar brujo y debe ser quemado. Esto muestra lo empobrecida que está la Argentina en términos de ideas. Es un país sin problemas interesantes. Hay que repetirlo, no tenemos problemas interesantes, tenemos problemas graves, pero no interesantes, porque las ideas que circulan son consignas, no son en verdad ideas. Por eso, el carácter espectral de quienes despliegan puntos de vista consiste básicamente en parecer que son proveedores de puntos de vista y solo son proveedores de intensidades eufónicas, gritan más, gritan menos, pero no plantean nada que pueda ser persuasivo. Pero uno escucha este giro también en cierto núcleo duro kirchnerista, y es, el de Alberto Fernández, no es nuestro gobierno. B, ojo, porque en 2023 vuelve la derecha. Y eso les resulta muy ordenador y como lectura de la realidad. Bueno, también son razonamientos coyunturales. Este no es nuestro gobierno. Nosotros lo elegimos, pero no nos representa. ¿Cuándo nos representaban? Cuando lo elegimos. ¿Por qué no nos representa? Porque no es eficiente en aquello que se le asignó. ¿Y qué es lo que se le asignó? Terminar con todo aquello que debilitara al kirchnerismo. ¿Es el presidente inepto? Ya lo creo. ¿Para quién? Para todos nosotros, no solo para los kirchneristas. El kirchnerismo está desconforme con él porque no encubrió
ni consolidó todo lo que debía consolidar. Nosotros, los que no somos kirchneristas, también estamos desconformes con el presidente. ¿Por qué? Porque asume como un demócrata y ejerce el poder como un sirviente del despotismo. Ha ganado unanimidad. ¿Hay diferencia entre el peronismo y el kirchnerismo? Ensayo algo, digamos, uno veía otros peronismos más flexibles o pragmáticos, yo te puedo agregar en algún momento hasta cínicamente pragmáticos, y uno ve al kirchnerismo como en una textura ideológica más rígida, ¿no? Como más inelástica a una realidad. Menem hizo una cosa, anunció una cosa, hizo otra cosa. El kirchnerismo no te miente, viene a una cosa y redobla. ¿Ves diferencias vos? ¿Te parece que es una continuidad? Yo veo diferencias porque creo que la vicepresidenta no preside un movimiento, preside una agrupación. La diferencia está en el hecho de que el peronismo se adapta discursivamente a los dilemas de la realidad sin caer en una posición de beligerancia extrema, sobre todo después de Perón. Sin caer en una posición de beligerancia extrema. Trata de hacer lo que quiere, presentando lo que hace como respondiendo a lo que se necesita. En Cristina Fernández de Kirchner no ocurre eso. Ella tiene una ideología constituida, una convicción que no duda de vulnerar la ética cuando sea necesario, pero no tiene ductilidad política. Una cosa es la astucia y otra es la ductilidad. Ella no la tiene. Nunca va a poder representar al peronismo a menos que el peronismo tema a la ley, a la justicia y a lo que pueda caer sobre el delito. Pero no emerge otro liderazgo en el peronismo. No, no emerge. ¿Estará agotado, te pregunto? ¿Estará agotado el peronismo en términos de liderazgos verosímiles? ¿No le quedará otro recurso al peronismo que subsumirse en una postura rígida e inequívoca como la de Cristina? Yo creo que el peronismo está viviendo una agonía disimulada. Crucemos el río, vamos al otro campamento. ¿Cómo está Juntos por el Cambio? Que también tuvo, cuando era Cambiemos, ruidos internos, el radicalismo generó ruidos con PRO se quejaba, la coalición cívica, tantos temas de agenda como las tarifas, etcétera. Ahora dicen tener una agenda común de valores y es que están trabajando en un plan económico. ¿Qué ves de positivo y qué amenazas observas también ahí? Es bueno preguntarse eso porque si nos importa una alternativa al gobierno actual, debemos dirigirles preguntas a la oposición. En primer lugar, yo te diría que Juntos está junto, no se ha roto. Esto revela una consistencia mayor que la del oficialismo, donde no ha habido capacidad de sostener la unidad por sobre las diferencias. En la oposición, las diferencias tienen lugar dentro de una unidad que no se ha quebrado. Esto me parece importante. ¿Qué es lo que yo le pediría a la oposición? Que acelere en el orden legislativo la evidencia de que puede frenar el avasallamiento del sistema democrático, tal como aspira a hacerlo el oficialismo actual. ¿Por qué decís que acelere? Que acelere. ¿Qué observás? Sí. Observo que es necesario, por ejemplo, que medidas como las que señalaba Tetaz, que se han tomado para contener los intentos de desborde por parte del oficialismo en el campo legislativo, se conozcan más y se multipliquen más. ¿Qué significa acelerar? ¿Cómo se va a terminar con el prebendarismo en la Argentina? ¿Con qué medidas? ¿Se las puede enunciar como proyectos de ley? ¿Se las puede empezar a manifestar? ¿Por qué la expectativa de la sociedad tiene que apostar al número 23 y no puede empezar a respaldar al 23 en las evidencias que desde el 22 se den de que en el orden legislativo ya se está batallando para lograr lo que la democracia necesita a fin de ser republicana? Quiero llevarte por último a un tema que se instaló, no es generalizado, también da mucha pena, que es
nuevas generaciones pensando en que a lo mejor va a ser mejor irse a vivir a otro lugar. Uno no lo estimula ni lo fomenta, pero es una realidad que ve nuevas generaciones que piensan que hay mejores horizontes afuera. Vos viviste muchos años afuera. ¿Qué podés contar de lo que significa vivir en Argentina y dejar de vivir en Argentina y luego volver? De este fenómeno de la emigración, si vos querés, más poéticamente del exilio. Bueno, comencemos por aquí. Hace algunos años pensábamos que los jóvenes no tenían interés en la política, que se habían apartado de la política. Yo creo que desde el año 14, desde el año 15, empezó a hacerse evidente un florecimiento notable del interés de los jóvenes por la política. Y hoy los líderes políticos son jóvenes. Lo cierto es que son muchos de ellos jóvenes. Los jóvenes han aparecido en la política y se han comprometido con el país y son los que no se van, pero son jóvenes. Están también ahora los jóvenes que sí piensan en irse o que se han ido, pero yo no generalizaría. Hay jóvenes que se han quedado y hoy actúan en política y actúan. Se han metido, efectivamente. Se han metido. Y otros que se van. Esto me recuerda aquel consejo de Jorge Luis Borges, cuando le preguntaron qué opinaba del pueblo alemán. Él dijo, es conveniente decirles que yo a todo el pueblo no lo conozco. Es decir, los jóvenes. Hay muchos que se van, se quieren ir, y otros que se quedan y luchan y van a seguir luchando. Por lo tanto, ¿qué le diríamos a quienes se van, hablando desde quienes en algún momento vivimos en el exterior unos años? Yo creo que la patria, no quiero volver a citarlo a Borges, no solo no es ninguno de nosotros, somos todos. Yo creo que la patria es una necesidad. Para mí ser argentino es una aventura. Desde que volví al país y desde que me quedo en el país, construir un proyecto de vida de más calidad no es que me parezca posible, me parece necesario. Y creo que desde la necesidad se puede trabajar mejor que desde la ilusión. Es un planteo moderado en el orden del optimismo, pero consistente en el orden de la dignidad. ¡Qué cierre! Muchas gracias, Santiago. Como siempre, es un lujo. Gracias. Ah, espérese, señor. Sí, señor, yo me quedo. Usted va a presentarse con su grupo de música. Con mi trío de música de cámara y poesía, Orfeo. Actuamos próximamente en San Nicolás de los Arroyos. Venimos de actuar en el Colón y en la Sinagoga de la Calle Libertad. Actuaremos luego en el Malva y también en Mendoza. Una travesía. Así se llama nuestra obra, y lo que junto con Ana Chávez en piano y Federico Muján en violín vamos a volver a hacer música y poesía. Muy recomendable, por cierto. Gracias, Santiago. Vuelvo. Y está Roberto Debag. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Estás contento con el programa de TN, Roberto? Sí, es un programa para la... Ustedes saben que Roberto Debag tiene su programa No, yo no lo tengo. Es los domingos a las 4 de la tarde, bajo la conducción de Guillermo y con un equipo interesante de profesionales. Es un programa de bienestar para la gente. O sea, también me encanta decirlo. Parte del corazón, con Flor Gugis y Eladio. Ricky, es parte del corazón del programa. Sí, estamos muy contentos. Es un programa con mucho dinamismo, con mucha información, muy basado en las evidencias, muy basado en la ciencia y con un concepto que con el tiempo queremos brindarlo, que es que la mejor medicina es el conocimiento de la gente. Es decir, si yo conozco que tengo 60 años y que me va a tocar hacerme una colonoscopia, posiblemente vaya al médico a pedírselo, o cuando esté con el médico le diga, no tengo que hacerme algo. Entonces estoy haciendo ida y vuelta. Hace 10, 15 años te tendrías que haber hecho la video.
¿Te la hiciste? Sí, por supuesto. Ah, bueno, por eso. No, por supuesto. Vos me controlás, yo te controlo. Todos los ceros de las décadas, los 40, los 50. Perdón si están cenando. Es un buen momento, por ejemplo, para poner al día el carnet de vacunación. Y esto que parece una cosa muy básica, hoy no, durante la última semana, habíamos hablado de la reintroducción de polio en las Américas, una persona en Nueva York, adultos, adquirió polio. Perdón. Estamos hablando de una persona, porque cuestiones religiosas no vacunada, está en contacto con aguas donde circula el virus de la polio vacunal y también de otros virus de la polio. O sea, y él hace infección. el virus de la polio no es que se fue, simplemente que la gente está vacunada. Que la gente está vacunada. Cuando se dice se erradicó una enfermedad. No, exactamente, no. La única erradicada es la viruela humana, no la viruela del mono. La viruela humana, esa sí ha sido erradicada. Ahora, la poliomielitis está controlada y en vías de la erradicación faltaba solamente antes de la pandemia, faltaba 2 países con muy pocos casos que ya estaba controlada uno de los serotipos de la polio. O sea, ahora se vuelve mucho atrás de todo esto y se empieza a intensificar, pero todo tiene que ver, o mucho tiene que ver, con las medidas de prevención y también con las vacunas. Por ejemplo, las vacunas, hay un dato reciente. Las vacunas de COVID, por ejemplo, ahí está, han reducido o han evitado 20 millones de muertos en el mundo desde enero del 2020. Perdón, del 2021. Ahora, es tan importante, sí, porque la pandemia del 18, que fue la devastadora, fallecieron 50 millones de habitantes. En el mundo, en los relatos son 10 millones de habitantes, 10 millones de personas han perdido la vida por COVID. Posiblemente hayan sido 20. Y si le sumamos 20 que se hayan prevenido, el COVID es tan dramáticamente grave, fue, como la pandemia del 18, a mi considerar, ¿no? COVID. ¿Hay vacunas para niños y niñas de 6 meses? Sí, hay vacunas y tomé este tema con el otro tema de qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, porque está bastante encadenado. ¿A bebés de 6 meses hay que vacunarlos? Hoy en día, hace muchos años, se habla del ciclo de vida. Es decir, una persona es concebida, nace y tiene un final de ciclo cuyo punto final es la muerte. Durante todo ese periodo hay vacunas que van teniendo impacto para prevenir muchas infecciones. Por ejemplo, se previenen infecciones previo a la concepción para tener parejas sanas. Durante el embarazo se vacuna para prevenir la infección en la mujer embarazada, pero también se vacuna en el embarazo para que los bebés en los primeros 6 meses de vida, no tengan infección. Hoy esto ya está pasando con COVID. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas, hace muy poco se documentó con papeles, con ciencia, que si yo vacuno a una mujer embarazada, disminuye el 50% la probabilidad de hospitalización y muerte en los bebés en los primeros 6 meses de vida. Pero perdóname, ¿por qué? ¿Es grave el COVID en niños tan chiquititos? Sí, tiene, si bien, por ejemplo, el dato más fidedigno de 1000 fallecidos en los Estados Unidos, menores de 5 años, los niños tienen 2 o 3 probabilidades de complicación. Primero, si son muy pequeños, menos de 3 años, se hospitalizan si tienen COVID. Se hospitalizan por los catarros, por los mocos, por las neumonías, se hospitalizan. Aparte hay otro síndrome, una cuestión que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. 1% de los niños lo pueden tener, pero es grave. Pero hablemos de esto, digamos, porque la gente nos ve y dice, estoy decidiendo si incorporo un miedo nuevo. No lo incorporo. No lo incorporo. ¿Les estamos entregando un miedo nuevo? Son las bases por las cuales yo quisiera que ahora que comienza la vacunación en bebés entre 6 meses y 5 años, en la Argentina la mayoría de los pediatras recomienden las vacunas y no haya grieta como hubo la grieta de la Sinopharm. Entonces resumamos, se viene la vacuna, ¿de qué edad? Entre 6 meses
y 3 años, porque en la Argentina se vacunaba arriba de los 3 años, con 2 dosis de vacuna moderna ya ha llegado al país. ¿Pero ya está disponible eso, Roberto? Va a estar disponible en los próximos días. Bien, pediatras que nos están viendo y las mamás y papás les van a preguntar qué hacer. Las bases por las cuales los niños deben vacunarse son sólidas por las complicaciones que tienen los niños, que pueden tener los niños. Son sólidas basadas en los estudios que hay sobre seguridad de la vacuna y sobre inmunogenicidad y eficacia de la vacuna. Razón por la cual se debe vacunar, porque de esa manera, si yo vacuno a la embarazada, a los 6 primeros meses que no puedo vacunar, lo protejo con la vacunación a la embarazada y después empiezo a vacunar a partir de los 6 meses de vida, empiezo a dar el efecto final de lo que hoy se llama, y permitime solo un minuto en esto, un fenómeno. Yo ayer escuchaba a Esper hablar del fenómeno de la rana hervida, ¿no? Aquí en el programa. Sí, claro. Bueno, también en la medicina se utiliza ese fenómeno, ¿no? Y hoy lo que está pasando con el COVID es un fenómeno de la rana hervida, que lo quiero explicar así simplemente. Antes de las variantes de Omicron como las que están ahora, la rana entraba al COVID, saltaba, se evidenciaba, había testeos, se sabían las complicaciones, era evidente, se visualizaba ese problema. Ahora el problema es como que la rana se está cociendo de a poco. ¿Y qué es lo que es la enfermedad para la gravedad de las personas? No, posiblemente es la finalización en un tiempo de eso. ¿Pero qué quiere decir en la metáfora agarrarte COVID suave y que no te das cuenta que hierve el agua o que se va calentando el agua? ¿Qué tengo si tengo esa forma de COVID? Si tengo esa forma de COVID, posiblemente se esté infectando cada vez más personas. Y es tan importante tu pregunta, que es así. Hoy en el mundo, y lo que está pasando en la Argentina, está comenzando en estas próximas semanas, está comenzando, y voy a responsabilizarme de lo que digo, está empezando una nueva ola. ¿Intensa? No, posiblemente no. Pero ¿de qué se trata esta nueva ola? Se trata de una variante de Omicron que se llama BA5, que es la que pasa en los países europeos y Estados Unidos. ¿Es más grave? No. ¿Complica más? No. ¿Se fallecen más las personas? Los mayores de 60 años o los que tienen comorbilidades, si no tienen la 4ª dosis, sí aumenta en algo la tasa de complicación. Por eso es importante poder visualizar. Pero hay mucho COVID. Hoy, todas las personas que nos están viendo, vueltas, todas las personas que nos están viendo y que tienen dolor de garganta, un dolor de garganta que es diferente al dolor de garganta de las anginas. Hoy la gente no tiene anginas, podríamos decir pocas bacterias, pero hoy todos que tengan dolor de garganta, con un dolor profundo, que duele al tragar, que hay ardor, que las personas cambian. Yo como me agarro tono. todo, ya hipocondríaco. ¿No te querés poner el barbijo en este momento? En este momento de la charla. Pero es una forma, la de la garganta. Pero después, pero además, cambia el tono de la voz. Es más grave, como más Adriana Varela. Sí, más afónica. La tos no es la tos que conocíamos de COVID, esa tos seca. No, es una tos perruna, una tos más parecida a la que decían de con coqueluche. O sea, esto que está ocurriendo, que parece que tiene el paciente mucha fiebre y no tiene, cuando se toma la temperatura no tiene tanta fiebre, es BA5. Si tengo más de 60 años. Es decir, el que tiene 3, 4 vacunas, no, 2 vacunas, no, 2 vacunas. No, 2, no, esta es diferente. ¿Te la agarras igual? Sí, mira, el 60% de las personas que hoy en el mundo están adquiriendo esta nueva variante BA5 son personas vacunadas con 3 dosis o menos de 3 dosis y que no han tenido infección. ¿Qué quiere decir? En la Argentina estimo que hay 7 millones. Vamos a ver por qué tuiteó Batakis, la ministra de Economía. Veamos el tuit. Mantuvimos un encuentro muy constructivo con Georgieva esta tarde en Washington. Bueno, escueto el comunicado, pero contando el encuentro. ¿Qué debemos interpretar de esto, Jessica? Vos que interpretás tweets por televisión. Sí, es elocuente, nada para comentar, nada para decir, ni una palabrita de más. Prácticamente confirmando una reunión. Solo eso, ninguna buena noticia para dar. A mí me gustó que al menos no se alació.
Es verdad, Bueno, fue precisa. Fue preciso. Lo que pasa es que no puede decir Batakis, vine a pedir, a decirles que dentro de poco voy a pedir un waiver, voy a pedir un perdón al fondo y que estoy tratando de gestionar estos 500 millones que el BID hoy dijo que no va a dar, a ver si al final nos lo da. No puede decir eso. Eso no, pero ni siquiera un tuit formal de ocasión como el que hizo la titular del Fondo Monetario Internacional. No hubo ni siquiera la preocupación por hacer eso. Eso es lo que quiero destacar. Bueno, todo esto es un contexto en donde se esperan señales, se espera alguna medida, siempre se espera. Este es un país donde estás esperando que llegue el Mesías, no, un señor o una señora que más o menos acomode. Nadie pide un Mesías. Pero también, cuando vos crees que has visto todo, no has visto todo. Lucía Salinas, presenta esto y hacete cargo de que vos sos de Santa Cruz. Presentalo, ponele el cuerpo a esta noticia. Bueno, porque entre lo que todos esperan, hay gente que espera el milagro de ir al Mundial en noviembre a Qatar y el municipio de Río Gallegos les da esa posibilidad. ¿Qué? Pero tienen que participar de un concurso bastante peculiar. No sé si quieren ver primero el video para saber qué tienen que hacer para ir al Mundial de la mano del municipio kirchnerista de Río Gallegos. Sí, a ver. Uno de nosotros va a poder viajar a Qatar 2022 para disfrutar los 3 primeros partidos de nuestra selección argentina. Con la cobertura de pasaje ida y vuelta, las entradas a los estadios, el traslado hacia cada uno de ellos y media pensión de alojamiento. Pero antes, vas a tener que ganar el concurso para que el mejor viaje de tu vida se haga realidad. Sácate una foto con una de las personas seleccionadas en Río Gallegos. Imprimila. Responde 3 preguntas escritas en el dorso e ingresa el papel en una de las urnas ubicadas en la Municipalidad de Río Gallegos. ¿Qué es lo que más te gusta de Río Gallegos? ¿Qué es lo que más te gusta de la gestión actual en la ciudad? ¿Cuál es tu sugerencia de lo que aún falta en la capital de Santa Cruz? Río Gallegos dirá presente en Qatar. Bueno, ahí está. Ese es el video oficial del municipio de Río Gallegos, conducido por Pablo Grasso, conocido kirchnerista en la provincia de Santa Cruz, con aspiraciones a la gobernación. También hay que decirlo, hay que responder esas 3 preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta de Río Gallegos? ¿Qué es lo que más te gusta de la gestión de Pablo Grasso? ¿Y cuál es tu sugerencia de lo que falta en la capital de la provincia de Santa Cruz? Pero lo más insólito es lo de la foto. Bueno, ahí está. Tenés que buscar a alguna de estas 10 personas, que la mayoría de ellos son personas vinculadas al kirchnerismo, funcionarios del municipio, funcionarios del gobierno de Alicia Kirchner. La selfie, pero la tenés que imprimir. En papel, muy moderno. Claro, muy moderno. Y tenés que responder. Preguntamos cómo va a pagar el municipio esto. Con déficit. No, lo que nos respondieron es que todavía el área de legal y técnica no instrumentó la forma de pago, que no necesariamente va a tener que ser con fondos del municipio, que ya se va a conocer, puede ser una sorpresa. Y preguntamos por qué Lucía, estos 10 funcionarios. perdóname, Batakis dijo que viajar al exterior es quitarle trabajo a los argentinos. O sea, el municipio le quiere sacar trabajo a al menos un argentino. Un argentino va a ser financiado por el municipio de Río Gallegos. Un pasaje y media pensión. ¡Qué miseria! 13 panadas. De acá. Pero preguntamos, ¿por qué estas 10 personas lo veían al ex gobernador Daniel Peralta? Que aparte hace 10 días se sacó una foto con Cristina Kirchner en el Bueno, Cristina puede participar entonces. Bueno, se sacó la foto para eso. Lo que nos explicaron es que todas las semanas van a sortear 10 personas de Río Gallego. ¿Y qué? Para la selfie. Claro, para que vos te Por ahí saques te una toca, selfie. vos que sos no, conocida. Porque yo no estoy radicada allá. Capaz, no sé, sale sorteado mi papá, por ejemplo. Bueno, Me saco mandanos una foto fotos con así, él. hacemos selfie. Bueno, así que este particular sorteo, es una vergüenza. un río galleguense, porque tenés que vivir en Río Gallegos y ser mayor de 18 años para participar. Otra forma de natural lo que es la militancia, es decir, naturalizar un ejercicio de militancia y otra vez pegar el gobierno del Estado. Es decir, ahora vos tenés que sacarte una foto conmigo para disponer de los dineros del Estado para viajar. Y en dólares. Una cosa terrible. Claro. En dólares son variantes de lo mismo, que es cómo alguien se apropia de los fondos públicos
para hacer proselitismo, es decir, para instalar su candidatura, su figura, para circular y para dar una imagen. Pero además... Pero es desembosado, esa es la novedad. Suena hasta una suerte de encuesta que van a hacer oculta en este sorteo para que un río galleguense pueda ir y la oposición no está presentando un pedido de informes, una denuncia penal, porque si van a usar fondos públicos debería tener control sobre esto. Preguntamos también a la Unión Cívica Radical, que está preguntando cómo se va a financiar esto. ¿Les parece desde ya la oposición planteó que le parece polémico sortear en estas circunstancias, en este momento, un viaje a Qatar? Polémico por decir poco. Por decir poco. Si vieras esto en Los Simpson, ¿no encajaría perfecto? Sí, sin duda. Es parte de un capítulo de Los Simpson, ¿no? Decís que Río Gallegos es como una Springfield. Es una cosa de loco. Es decir, esto que podría ser un absurdo, un gag, un muy buen gag, es realidad. Y no hay diferencia entre la realidad y tampoco, como todavía no se conoce el decreto o la reglamentación del área de legal y técnica, no se sabe cuánto va a desembolsar el municipio para financiar este viaje, este sorteo. Bueno, muy bien, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Ahora desde el llano, Joaquín Morales. Hola, hasta mañana.